Decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio de hoy está muy interesante, querido hermano, así que me voy a permitir leérselo. Del Evangelio según San Lucas 10, 25, 37. En cierta ocasión se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que en ella lees? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien respondido, haz eso y vivirás. Él, queriendo justificar su actitud, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y lo asaltaron unos bandidos, le quitaron la ropa, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajó por ese camino un sacerdote, quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino. Lo mismo hizo un levita que pasó por ese lugar. Al verlo dio un rodeo y siguió su camino. En cambio, un samaritano que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre y verlo, se conmovió, se acercó, le lavó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a una posada, donde acabó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dinero equivalente a 2 jornales y se lo dio al dueño de la posada y le dijo: encárgate de cuidarlo, y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso. ¿Cuál de esos 3 hombres te parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos? Él respondió: pues el que hizo la obra de misericordia con él. Jesús entonces le dijo: vete y haz tú otro tanto. Es un evangelio súper lindo, querido hermano. Nos presenta 3 personajes, digámoslo así, principales: el sacerdote, el levita y el samaritano, y por supuesto el hombre que fue asaltado. ¿Por qué esos personajes? Porque Dios quiere demostrar a través de ellos quién es en verdad el que le sirve al prójimo. Resulta, querido hermano, que uno podría entrar a juzgar inmediatamente, pero si era un sacerdote, ¿por qué no le ayudó cuando eso tiene que hacer los sacerdotes? Pues el sacerdocio de aquella época del pueblo judío no es el mismo al sacerdocio de nosotros. Recordemos que nosotros somos sacerdotes según el estilo de Cristo, por consiguiente obramos según Cristo. Según la ley judía, el sacerdote, como iba para el culto, no podía contaminarse, y como este hombre estaba apaleado y todo eso, entonces del ámbito de precepto, él no podía tocar a ese hombre porque se contaminaba, porque iba para el culto. El levita era como un acólito del sacerdote, por consiguiente también por ir al culto tampoco podía ayudar a este hombre. O sea, ellos fueron formados de esta manera, y digámoslo así, sin justificarlo, según ellos hicieron lo correcto, pero el samaritano no fue educado en esa manera. ¿Cuál es la lección para nosotros, querido hermano? Si usted y yo hemos sido educados en la misericordia de Dios, pues estamos llamados también a transmitir misericordia, a obrar según nuestra condición de hijos de Dios, recordémoslo muy bien. Y sin embargo, si usted no fue educado en la obra de misericordia de Dios a través de nosotros, pues estamos llamados a dejar actuar a Cristo desde el interior para que de esta manera se manifieste. Así que, querido hermano, usted saque su propia conclusión en el día de hoy y reflexione qué tanto usted ama al prójimo. Por último, recuerde que prójimo es la persona más cercana a usted. Prójimo puede ser su esposo, su esposa, sus hijos, algún vecino, algún familiar, en fin. Todo aquel ser humano cercano es nuestro prójimo. Un abrazo y buen domingo. Dios le bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.